Bienvenidos a Podcatero Show, un espacio donde analizaremos críticamente la realidad de la gestión pública en Colombia. Bueno, muy buenas noches. Hoy hablaremos sobre uno de los casos de corrupción más impactantes del país. No sé si lo conozcan, pero creo que especialmente aquí en Córdoba se encuentra y se llama el Cartel de la Mofilia. No sé si han escuchado de él. No sé qué me dice mi compañero. Sí, claro, en Sí, este sí, sí. podcast analizaremos cómo la corrupción afecta a la gestión pública, la salud y la confianza ciudadana. Bueno, y también hablaremos sobre la responsabilidad de los servidores públicos, los delitos contra la administración pública y la importancia de la transparencia. Bueno, muchachos, que en la gestión pública es la manera que el Estado administra los recursos públicos para garantizar servicios, derechos al ciudadano. En este caso, sobre estos actos de corrupción que han atormentado la salud en Colombia, más que todo en Córdoba. Sí, y su función principal más que todo es como que buscar el bienestar colectivo. O sea, mediante servicios como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura, que más que todo aquí en lo que estamos hablando sería en Córdoba. Sí, compañero, y la gestión pública debe basarse en principios como la transparencia, la eficiencia, la ética y la responsabilidad. Bueno, y también, sin embargo, cuando aparece la corrupción, estos recursos públicos han de beneficiar a la ciudadanía, es que les beneficia a los ciudadanos. En este caso, más que todo les vengo a explicar cómo fue el caso. ¿Ya? O El sea, el caso cartel de que te planteé al comienzo. Sí, sí, claramente. El cartel de la hemofilia fue un escándalo de corrupción ocurrido aquí en Córdoba, relacionado con el sector salud. Ellos más que todo como que hacían pasar como enfermos, padeciendo de esa enfermedad, pero que no estaban enfermos, para así sacarle dinero al Estado como tipo de droga o tipos ¿cómo es que se llama eso que le hacen a los enfermos? El procedimiento. O sea, sí, los funcionarios públicos también, o sea, habrían desviado miles de millones de pesos mediante pacientes falsos, los tratamientos que acabas de hablar. Sí, los tratamientos irregulares que se hicieron para la hemofilia esa que se Es encontró. que, es que lo que pasa es que la hemofilia es una enfermedad costosa de tratar. Por eso algunos involucrados aprovecharon esa situación para cobrar tratamientos médicos del Estado. Y también en muchos casos los pacientes no sufrían realmente de enfermedades, ¿sí me entiendes? Y sí existían irregularidades en los documentos médicos. Y por eso, pues, como quien dice, robaban ya. O sea, hacían la corrupción mediante pasando soporte de medicinas y nunca las hacían reales. Bueno, este fue un caso de corrupción brava, porque lo que vemos que este caso generó investigaciones por parte de entidades como la Fiscalía, parte de entidades como la Contraloría General de la Nación, General de la República y Procuraduría General de la Nación. Estamos viendo que eso fue un hecho que estalló aquí en Córdoba y que hubieron muchos involucrados. Sí, no, y la corrupción es uno de los sí, es uno de los principales problemas que afectan a la gestión pública en Colombia. O sea, no solamente en Córdoba, sino en toda Colombia prácticamente. Javi, No, sí, no solo eso, sino que cuando los recursos públicos son robados, los ciudadanos pierden acceso a servicios fundamentales como la salud, que es uno de los principales derechos de la Constitución. claro, claro. Compañeros, también, y también en este caso el dinero debe utilizarse para atender pacientes. Eh, pues no siendo utilizado de manera irregular, ya que como lo dice mi compañero ahora, se hizo mediante corrupciones y ya nunca demostraron hechos. Ujú. Por eso, es que a mí principalmente me duele cuando suceden estos casos de corrupción porque es dinero de nosotros, nos debe doler a nosotros, a ellos no. Y más que todo que si le roban al Estado, no están robándole directamente a una persona, sino a millones. Y eso queda en nada, ellos pagan una cana como de 5 o 3 añitos
pasan plata por debajo y quedan libres. Entonces, esto demuestra que la importancia de la ética y pública y del compromiso que deben tener los servidores públicos con la ciudadanía. No, y es que uno de los valores más importantes que debemos tener sería la ética. O sea, la ética prácticamente implica nuestro actuar con la honestidad. O sea, transparencia y responsabilidad. No necesariamente, si no nos están viendo, o sea, no debemos hacer lo malo. Si nos ven o no nos ven. O sea, uno tiene que siempre actuar con ética, ser honestos en la vida. Sí, sí, en este caso se pueden identificar varios delitos contra la administración pública. Bueno, y también uno de ellos es el peculado. Lo ocurre cuando se utiliza indebidamente recursos. Y también se puede hablar de falsedad de documental, ya que estos pacientes los hacían pasar por falsos enfermos de hemofilia y eso obviamente eso es fraude en los documentos debido a posibles documentos médicos irregulares. Y otro delito que no hemos contado es el concierto para delinquir. Cuando varias personas se organizan para cometer actos ilegales. Sí, sí, también existen diferentes tipos de responsabilidades. Ujú. Bueno, la responsabilidad disciplinaria ocurre cuando un servidor público incumple normas o deberes, ya sea haciendo robo o yendo en la calle. Bueno, también aparece la responsabilidad fiscal, ya que aparece cuando se genera daño económico al Estado, en este caso la corrupción. Aparece también la responsabilidad penal, que es cuando se cometen los delitos establecidos de la ley. En la ley, perdón. Sí, claro, los servidores públicos tienen la obligación de proteger los recursos del Estado. Bueno, por eso esto es importante. Por eso es importante la carrera administrativa, porque busca que los cargos públicos sean ocupados por personas capacitadas y no por favoritismo político. También Colombia necesita servidores públicos honestos. Toda empresa fiscal necesita que sus servidores públicos sean transparentes para así no haber desvío de dinero, porque todos sabemos que la plata daña mente. Entonces vemos que cuando suceden estos casos hay responsables y también tienen que comprometerse con el bienestar de la ciudadanía, que para eso es que nosotros elegimos o los ponen en esos cargos, para que administren debidamente los dineros públicos. No, y además yo creo que la transparencia es fundamental como para recuperar la confianza de la ciudadanía, de las personas. Es importante actuar bien para recuperar esa confianza. Sí, porque Bueno, todavía yo existen aquí, debilidades institucionales, falta de control y problemas éticos en algunos sectores. quiero un momento, hombre. Yo le vengo a hacer una serie como de preguntas ahora. ¿Por qué la corrupción sigue afectando a la gestión pública en Colombia? Dime, Iván. Señor, ¿Por qué la corrupción sigue afectando la gestión pública en Colombia? No escucho. ¿Puedo responder la pregunta? Bueno, respóndalo. Yo puedo. Sí, Yo sí, puedo sí. también. Porque Claro, claro. todavía existen debilidades institucionales, falta de control y problemas éticos en algunos sectores. Hágale la pregunta, otra pregunta a algún compañero. Carlos. Yo tiro una para ver si de pronto mi amigo escucha ahora. ¿La corrupción es un problema de leyes o de cultura? ¿Quién me responde? No sé si. Es ambas, yo diría que es ambas cosas, porque aunque existen leyes, también muchas veces una falta de conciencia ciudadana y cultura de legalidad. ¿Estamos no, o qué? lo que queda, Sí, sí, es ambas. demostrado, compañero, lo que queda demostrado en este caso es que el cartel de hemofilia demuestra cómo la corrupción puede afectar gravemente derechos fundamentales como la salud, como lo dije anteriormente. Es un derecho fundamental de la Constitución.
Claro, claro, Iván. Es un derecho de la Constitución. Muy importante. Otra pregunta, compañero. ¿Qué papel cumplen las entidades de control aquí en Colombia? No, los Compañero, servidores públicos tienen la obligación de proteger los recursos del Estado. Sí, sí. Yo diría más que también investigar, vigilar y sancionar actos de corrupción para proteger los recursos públicos o recursos de nosotros los ciudadanos, ¿sí o qué? Sí, claro, acuerdo con usted. compañeros, yo tengo una pregunta para ustedes también. ¿Qué necesita Colombia para fortalecer la transparencia? Que todo pueda fluir mejor al país. Yo creo que educación ética y participación ciudadana, que es lo que necesitamos. Sanciones más fuertes o sea, para la corrupción. Para, Sí, para que para que todo servidor público trabaje con transparencia. no, sí, Exactamente. porque todos sabemos que aquí en Colombia, por debajo hacemos las cosas ya. O sea, ellos se robaron 50.000 millones y pagan al Estado 10.000 millones y se quedan con 40.000. No me parece justo. Si se robaron 50.000, que paguen 60.000. Que aparezca la plata. Que aparezca. Totalmente de acuerdo con ustedes. No sé si No sé con si esas ya, preguntas terminamos. sí, ya con esas preguntas tenemos claro qué funciones o qué medidas tomaríamos en estos casos. Bueno, ya para cerrar, creo que mi compañero Mellado puede decir la conclusión. Sí. Concluyendo el tema, el ser de la homofilia demuestra cómo la corrupción puede afectar gravemente los derechos fundamentales como la salud. También evidencia cómo la importancia de la política y la responsabilidad de los servidores. También evidencia la importancia de fortalecer la ética pública y la responsabilidad de los servidores públicos. La lucha contra la corrupción requiere un compromiso del Estado y de toda la sociedad, ¿sí o qué? Así es, porque cuando se roban los recursos públicos, o sea, no solo se pierde el dinero, sino también se pierde también la confianza y la honestidad, que es lo que hemos venido hablando en este podcast. Sí, Bueno, y la compañero, transparencia. yo creo que este podcast nos sirvió también para reflexionar que como ciudadanos tendremos que trabajar con transparencia, sinceridad, para que todo fluya de la mejor manera. Ser ético. Claro, Sí. más que todo en lo público, pero también, por ejemplo, si hay cargos en lo privado, en estas empresas que también a veces trabajan de la mano con lo público. Bueno, yo diría que quedó claro que fue el cartel de la hemofilia, tocamos varios temas, entes de control, qué se haría en esos casos. Bueno, gracias por acompañarnos en los Podcateros Show y este es un capítulo más, capítulo 10.